Hola, hola mis amores y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, vibrando con nosotros en este universo de emociones y relaciones que tanto nos apasionan. Hoy, mis queridos amigos, nos adentramos en uno de esos dramas que nos hacen vibrar, que nos dejan con el corazón en un puño y con la boca abierta, de esos que te hacen cuestionar hasta tu propia existencia en pareja. Vamos a desgranar ese momento crucial, esa explosión emocional que ha sacudido los cimientos de la relación entre Demet y Can. Sí, ya se imaginan de qué estoy hablando, ¿verdad? El deseo ardiente de Can de ser padre, ese anhelo que brota de lo más profundo de su ser, un instinto primario que se despierta con una fuerza arrolladora, y la reacción, digamos, intensa, desconcertante y profundamente reveladora de Demet. Prepárense porque esto va a ser un viaje de emociones fuertes, un torbellino de sentimientos, y ya saben, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras dosis de chismecito, análisis profundo y, por qué no, un poco de catarsis colectiva. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, mis vidas. La tranquilidad aparente de una noche cualquiera, quizás con una cena íntima, envueltos en la complicidad de un amor que parece inquebrantable, un ambiente cargado de esa magia que solo las almas gemelas saben crear. La conversación fluye suavemente, las risas se entrelazan, los gestos se vuelven íntimos. De repente Can, con esa mirada que derrite hasta el más frío, esa que desarma y desarma, suelta la bomba. No es una bomba que explota con estruendo, sino una que se infiltra silenciosamente en el corazón, con la sutileza de una caricia y la contundencia de una verdad innegable. Demet, mi amor, sabes, últimamente no dejo de pensar en ello. Es una idea que me ronda la cabeza, que me reconcome, que me ilusiona hasta la médula. Me veo con un pequeño corriendo por aquí, riendo a carcajadas, jugando con sus juguetes, llenando cada rincón de esta casa de vida y alegría. Me veo siendo papá. Siento que es el momento, que es lo que nuestra vida juntos necesita para alcanzar su plenitud. Y ahí, amigos míos, es donde la alfombra, esa alfombra suave y cómoda que creían que pisaban firmemente, se desmorona bajo sus pies. La reacción de Demet no es precisamente de felicidad desbordante, de ese brillo en los ojos que se espera ante una confesión tan profunda y esperanzadora. No, señor. Lo que surge es una mezcla compleja y vertiginosa de emociones, un cóctel explosivo que deja a Can helado, estupefacto, sin saber qué decir o cómo reaccionar. Lo primero que se vislumbra es una incredulidad casi dolorosa, como si las palabras de Can hubieran aterrizado en un terreno completamente desconocido, un territorio ajeno a sus propios pensamientos y deseos. Luego quizás un atisbo de miedo, ese miedo que surge ante lo desconocido, ante un cambio radical de rumbo, ante la pérdida de algo que se valora, sea la libertad, la estabilidad o la propia identidad. Y finalmente la explosión. Una explosión contenida, pero devastadora, cargada de frustración, de resentimiento, de una sensación de no ser escuchada o comprendida. ¿Padre? ¿De qué estás hablando, Can? ¿Estás bromeando? No estamos ni cerca de ese punto. Es que no has pensado en nada más que en eso. En nuestras carreras, en nuestros sueños individuales, en todo lo que hemos construido para nosotras, para nosotros ahora. Las palabras salen disparadas, cargadas de una frustración que parece haber estado ahí, latente, acumulándose en el silencio, esperando el momento adecuado para liberarse, para manifestarse con toda su fuerza. Y ese momento, queridos míos, es ahora. Es el momento en que la conversación se convierte en un campo de batalla, donde los anhelos de uno chocan de frente contra las reservas del otro. Lo fascinante de este conflicto, lo que lo eleva de una simple discusión a un drama de proporciones épicas, no es solo la diferencia de deseos, sino las capas y capas de significado que se esconden detrás de cada palabra, de cada gesto. Por un lado, tenemos a Can, un hombre que, impulsado por un instinto paternal que irrumpe con una fuerza inesperada, ve en la paternidad la culminación lógica y natural de su amor con Demet, una extensión vital y hermosa de su proyecto de vida juntos. Es un deseo genuino, una visión de futuro que lo ilusiona enormemente, una aspiración que nace de la profunda conexión que siente con ella y del amor que anhela extender y compartir con una nueva generación. Can no parece ver esto como una imposición, sino como un paso evolutivo, un crecimiento orgánico de su relación. Pero, ¿qué hay en la mente de Demet? Su reacción visceral, esa explosión de incredulidad y reproche, sugiere que ella tiene una perspectiva radicalmente diferente, quizás más centrada en el presente, en sus ambiciones individuales, en la consolidación de su carrera o quizás,
y esto es lo que más me intriga y lo que alimenta este análisis, tiene sus propios miedos o reservas muy profundas respecto a la maternidad en este momento particular de sus vidas. ¿Se siente abrumada por la idea? ¿Ve la maternidad como una amenaza a su independencia, a su libertad, a su desarrollo personal? ¿O acaso hay algo más, algo no dicho, un temor que la paraliza y la impulsa a reaccionar con esa vehemencia? A veces estos momentos de crisis en una pareja no son solo sobre el tema en sí, sobre tener hijos o no, sino que son el reflejo de problemas de comunicación más profundos, de una falta de entendimiento mutuo que se ha ido gestando a fuego lento. ¿Habían hablado antes de este deseo de forma abierta y honesta? ¿Había Khan expresado su anhelo de ser padre antes de que brotara de forma tan abrupta? ¿Había Demet por su parte expresado sus propias inquietudes, sus miedos, o su propio deseo de esperar, de aplazar esa decisión, de priorizar otras cosas en este instante? O quizás Khan, en su entusiasmo desbordante, en su idealismo romántico, no se detuvo a considerar la posible reacción de Demet, asumiendo de forma precipitada y quizás ingenua que su deseo era compartido, que su visión de futuro era idéntica. En las relaciones de pareja, la comunicación es el pilar fundamental, el cemento que une los ladrillos de la confianza y el entendimiento. Y cuando esa comunicación falla, cuando se dan por sentadas las cosas, o cuando los deseos de uno no se alinean con los del otro de forma clara y consensuada, es cuando surgen estos escándalos, estas discusiones que, si no se manejan con cuidado, pueden llegar a ser devastadoras, dejando cicatrices profundas en el corazón de la relación. Pensemos en los diferentes matices, en las posibles interpretaciones de esta escena tan cargada de tensión. Khan, en su vulnerabilidad, podría sentirse herido, incomprendido en lo más profundo de su ser. Su deseo de paternidad es una expresión de amor profundo, una visión de futuro que él atesora. Que Demet lo rechace de plano, o que lo ponga en tela de juicio con tanta vehemencia, puede ser interpretado por él como un rechazo a él como persona, a su visión de futuro, a la solidez y al potencial de su relación. Puede sentirse desvalorizado, como si su anhelo más íntimo no tuviera cabida en el proyecto de vida que comparten. Por otro lado, Demet, al sentirse presionada, al ver que sus propios planes, sus propios deseos, su propia realidad actual son desestimados o minimizados ante la urgencia del deseo de Khan, puede reaccionar con defensividad, con una necesidad de proteger su espacio, su independencia, su presente. Puede reaccionar con ira, sintiendo que sus prioridades no son valoradas, que sus necesidades son ignoradas en favor de las de él. Es un choque de expectativas, un choque de anhelos, un choque de ritmos vitales que, de no ser gestionado con inteligencia emocional, puede fracturar la relación. Y aquí viene la parte realmente interesante del análisis, mis amores, la que nos permite ir más allá de la superficie y comprender la profundidad de esta situación. ¿Qué nos dice este conflicto sobre la personalidad y las prioridades de cada uno? Khan, con este arrebato de deseo paternal, se nos presenta como alguien que busca la consolidación, la formación de una familia como un paso natural y deseado en su evolución personal y de pareja. Es un hombre que visualiza un futuro con raíces, con una estructura familiar que le dé un sentido de pertenencia y trascendencia. Demet, en cambio, con su reacción visceral y su énfasis en el ahora, en sus carreras, en sus ambiciones, nos muestra a una mujer que quizás valora más su independencia, su desarrollo profesional, o que simplemente siente que aún no es el momento, que necesita más tiempo para madurar la idea, para prepararse emocional y logísticamente para un cambio tan monumental. No es un juicio de valor, mis amores, no se trata de decir quién tiene razón y quién está equivocado. Es una observación de las diferentes etapas de madurez, de las distintas prioridades y de las visiones de futuro que las personas pueden tener en un momento dado de sus vidas, y de cómo estas diferencias, cuando no se comunican y se gestionan adecuadamente, pueden generar fricciones insuperables. Este tipo de situaciones, por muy dolorosas que sean, también ponen a prueba la verdadera madurez de la relación. ¿Son Khan y Demet capaces de sentarse, de bajar la guardia, de hablar con calma, de escucharse mutuamente sin juzgar, sin interrumpir, sin atacar? ¿Pueden encontrar un punto medio, un compromiso que satisfaga, al menos en parte, las necesidades de ambos, o están dispuestos a ceder en sus propias necesidades y anhelos por el bien de la pareja, por la continuidad de su amor? La habilidad para navegar estas aguas turbulentas, para sortear las tormentas emocionales, define la verdadera fortaleza de un vínculo. Si la reacción inicial es un grito, un portazo, una acusación velada o directa, es probable que haya heridas profundas que necesiten ser sanadas con mucha paciencia, con empatía y con un esfuerzo consciente por comprender la perspectiva del otro.
Además, debemos considerar el contexto en el que se produce esta explosión. ¿Están Khan y Demet en un momento estable de su relación? ¿Han superado otros obstáculos importantes juntos que hayan fortalecido su vínculo y su confianza mutua? Porque si la relación ya tiene grietas, si hay inseguridades latentes o conflictos no resueltos, este tipo de presión adicional, este deseo de cambio tan radical, puede ser el golpe de gracia, el detonante que termine por fracturar lo que queda. Si por el contrario su amor es sólido, si han construido una base de confianza, respeto y comunicación abierta, entonces esta discusión, aunque dolorosa y perturbadora, podría ser una oportunidad invaluable para fortalecerse, para conocerse aún mejor, para redefinir sus planes de futuro de manera conjunta, buscando un camino que ambos sientan que pueden recorrer juntos. Quizás Demet sienta, y es una posibilidad muy real, que Khan está imponiendo una visión de futuro que no ha sido discutida ni consensuada, una decisión unilateral que la toma por sorpresa y la coloca en una situación incómoda y potencialmente abrumadora. Quizás ella ve la paternidad, con toda su magnificencia y sus desafíos, como una responsabilidad inmensa que cambiaría radicalmente sus vidas, sus rutinas, sus prioridades, su propia identidad, y no está lista para ese cambio. O al menos no en este instante. La maternidad, mis queridos, es una decisión monumental, una que cambia la vida para siempre, y no debería ser tomada a la ligera ni ser impuesta por la presión de uno de los miembros de la pareja. Cada mujer tiene su propio ritmo, su propio deseo, su propio momento, y es crucial que esto se respete, que se escuche, que se entienda. Por otro lado, la frustración de Khan es completamente comprensible, es humana. Ver que el sueño de formar una familia, un sueño tan hermoso y profundo, choca contra un muro de resistencia, de dudas, de negativas, puede ser increíblemente doloroso. Él no está pidiendo el mundo, está pidiendo una extensión de su amor, una nueva aventura, una nueva dimensión a su vida compartida. Pero la clave aquí, y es algo que se repite hasta la saciedad en las relaciones, es la forma en que se comunica ese deseo y la forma en que se recibe. Una comunicación abierta, honesta, respetuosa, y una escucha activa y empática pueden marcar la diferencia entre un conflicto destructivo y una oportunidad de crecimiento mutuo. Este escándalo, que a simple vista podría parecer una simple discusión sobre tener hijos o no, es en realidad un reflejo de las complejidades intrínsecas de las relaciones humanas. Es sobre expectativas, sobre miedos, sobre ambiciones personales y compartidas, sobre la fragilidad de la comunicación y sobre la capacidad de adaptación y de crecimiento que tiene una pareja ante los desafíos de la vida. Es una prueba de fuego que pone a Demet y Khan en una encrucijada, y el camino que elijan a partir de ahora, la forma en que decidan abordar este conflicto, definirá su futuro como pareja. ¿Qué creen ustedes que debería pasar ahora? ¿Debería Khan insistir en su deseo, apelando a la profundidad de su anhelo? ¿Debería Demet ceder, quizás por amor o por miedo a perderlo, aunque sus reservas persistan? O quizás, la opción más sana y constructiva, deberían ambos tomarse un tiempo para reflexionar individualmente, para hablar más a fondo, para desgranar sus miedos, sus deseos, sus expectativas, para entender verdaderamente las motivaciones profundas del otro? Personalmente creo que la clave, el camino hacia una resolución positiva, está en la empatía. Khan necesita intentar comprender la magnitud de lo que Demet está sintiendo, los posibles miedos y las reservas que la paralizan. Y Demet, a su vez, necesita intentar comprender la profundidad del deseo de Khan, ese anhelo que surge de un lugar tan íntimo y que él considera una extensión natural de su amor. No se trata de ganar o perder una discusión, de tener la razón o de estar equivocado. Se trata de construir un futuro juntos, un futuro que ambos deseen de corazón, un futuro que ambos sientan que pueden afrontar con ilusión y con las herramientas necesarias para superar los desafíos que inevitablemente surgirán. Y este tipo de conflictos, que tanto nos fascinan en la pantalla, que nos atrapan en sus tramas, nos dejan pensando en nuestras propias vidas, ¿verdad? Nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios deseos, sobre nuestras propias expectativas en una relación, sobre la importancia vital de la comunicación honesta y abierta. Porque al final del día, lo que vemos en las historias de otros, esos dramas que nos conmueven y nos hacen suspirar, es a menudo un espejo de nuestras propias experiencias, de nuestros propios anhelos, de nuestras propias luchas y de nuestras propias esperanzas en el complejo o universo del amor y las relaciones. Hemos desgranado este momento de tensión entre Demet y Khan, hemos explorado las posibles causas, las distintas capas de significado y las potenciales consecuencias de esta explosión emocional.
Hemos visto cómo un deseo tan hermoso y deseable como el de ser padre puede convertirse en un campo de batalla si no se maneja con tacto, con comunicación y con una profunda comprensión del otro. Hemos puesto de manifiesto una vez más la importancia fundamental de escuchar, de entender y de respetar las diferentes perspectivas, las distintas etapas y las únicas prioridades que cada persona puede tener en una relación. Y bueno, mis amores, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intenso, un recorrido por las profundidades de una relación en crisis, pero espero que haya sido tan intrigante y revelador para ustedes como lo ha sido para mí. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido conmigo estas reflexiones, que se hayan permitido sentir y pensar conmigo. Ahora me encantaría, más que nunca, saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que deberían manejar esta situación de Med y Cam para salir fortalecidos de este conflicto? ¿Deberían priorizar el diálogo, la reflexión individual, o tal vez buscar la ayuda de un profesional? ¿Han vivido ustedes algo similar en sus propias relaciones? ¿Cómo lo resolvieron? Déjenme sus comentarios, sus experiencias, sus opiniones aquí abajito, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de cada una de sus vivencias. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, si les ha hecho pensar o reflexionar, no olviden darle un buen me gusta, que me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que le pueda interesar, porque el amor, las relaciones y los dramas siempre son mejor cuando se comparten. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Que se vienen más análisis, más dramas, más chismecito jugoso y sobre todo más momentos para reflexionar juntos sobre la vida y el amor. Un beso enorme para todos ustedes, mis amores. Chao, chao.